Justamente, y esto a raíz de que hace muy poquitos días un grupo de más de 40 investigadores, estoy hablando de detectives, periodistas, oficiales de inteligencia militar, aseguran haber dado con la identidad de este asesino del Zodíaco que a fines de los años 60 aterró a todo Estados Unidos, a San Francisco de manera específica. Ellos aseguran que dieron con la identidad de él. Ya vamos a pasar a hablar de quién es, una persona que habría fallecido el 2018, pero antes, Alfate, queremos entender un poco la historia de este asesino casi perfecto. A ver, atención, tenemos un titular que colocó TMZ para entender y hacer un poco de contexto respecto a uno de los más temidos y los más pérfidos psicópatas de todos los tiempos. Dice ahí, asesino del Zodíaco, grupo independiente, probablemente gente de Fuerza de Investigaciones en retiro, resolvió al parecer el misterio, estaría completamente identificado y finalmente sabemos quién estaría detrás de estos asesinatos. Ojo, hay que decir que son 5 los asesinatos entre fines de los 60 y comienzos de los 70 que se le atribuyen a este asesino en serie. Claro. Sin embargo, él mismo, acuérdense que estamos hablando de una persona que no solamente escribe y exige a los medios que publiquen sus cartas, a menos que él comience un killing spree o un asesinato masivo, y que quiere ser reconocido bajo ese seudónimo del Zodíaco. Él dice que sus víctimas en total, cosa que todavía no se ha probado, serían más de 30, 37 para ser exacto. Estamos, Carlos, así como Jack el Destripador, como un caso no resuelto oficialmente, pero que en el fondo no habría que investigar más porque ya sabemos quién es realmente el Zodíaco. Sí, tal como tú lo dijiste, yo creo que este es el Jack el Destripador del siglo XX. Ajá. Es un asesino en serie que nunca pudo ser probada sus hechos, nunca se supo quién fue, una persona que ocultó mucha evidencia, pero también era muy sádico al momento de realizar sus crímenes. Entonces, esto es un gran llamado de atención para los investigadores, me refiero a las policías, pero también es un gran alivio en el caso de las víctimas o los familiares de las víctimas, de los que algunos de ellos aún sobreviven. Entonces, tenemos que situarnos también en la época. Estamos hablando de fines de los años 60, principios de los años 70, donde no existía la huella genética o el ADN, como lo conocemos comúnmente, para poder identificar a una persona. Es decir, encontré algo de evidencia en ese lugar, puedo hacer el ADN y puedo hacer la comparación. En esa época no existía. ¿Con qué se identificaban? A través de huellas dactilares u otras evidencias también, sí, que tampoco estaban... un delito anterior. Claro, las ciencias forenses en esa época tampoco estaban tan avanzadas como las conocemos el día de hoy. ¿Sabes qué? A mí me parece que esta noticia tiene relevancia porque lo veíamos en el titular, dice, lo encontramos, pero 3 años tarde. A mí me parece que a pesar de que uno puede decir está llegando súper tarde la investigación, creo que es una manera de tratar de, ¿cómo decirlo?, de tratar de apagar el fuego que sienten algunos ciudadanos norteamericanos que posiblemente sienten ese impulso posiblemente de matar a un vecino, a otra persona, pensando que con el ejemplo del Zodíaco posiblemente nunca van a ser encontrados. Un estilo de una especie de crimen perfecto. Entonces me parece que cerrar un caso hace tantos años que pareciera que no tiene mayor importancia, no solamente para las víctimas sí, pero para la opinión pública en general, me parece que es un muy buen mensaje para los que están afuera. Para decirle a ese tipo, a lo mejor si en algún momento ha sentido algún tipo de impulso, piénsalo bien. Como deuda histórico-policial. Exactamente, porque cuando tú no encuentras al culpable de algo que fue tan mediático, lo que estás diciendo hacia afuera es el crimen perfecto existe, claro. ¿Y por qué no lo intentas? A lo mejor te va mejor que el Zodíaco. Entonces me parece que más allá de una suerte de sanar heridas y limpiar heridas respecto a sus familiares, que está muy bien, creo que también hay un mensaje social que es súper importante. Decir, ¿sabéis que a pesar de todos los años que pasaron, acá hay un grupo de investigadores que no cesó hasta encontrar al culpable? Ojalá hay un arma de doble filo también. Sin duda. Porque en el fondo se puede requerir, Monty, de repente encontrar un culpable justamente para dar ese mensaje. Recordemos que en la historia, ya lo vamos a revisar, hay múltiples nombres que se han dado, hay muchas personas, hay libros que se han escrito de gente que dice, oye, llegué a una investigación y mi papá es el asesino. Y hay huellas, hay acá cicatrices, qué sé yo, que se van cruzando y siempre llegan a algo que determina o que tira por tierra todo el resto de las evidencias. En este caso uno podría decir, ojalá no se apuren en darle una culpabilidad a alguien que finalmente no lo es. Claro, y revisemos también el contexto en el que pasan estas cosas. En los años 60 es cuando se empiezan como a incrementar estos crímenes masivos
que después perduraron en los 70, tuvo un pic en los años 80. Se dice que durante esas décadas fueron como aproximadamente 200 asesinos seriales, así como bien potentes y bien famosos en Estados Unidos. Entre ellos recordemos Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, que también lo hemos revisado en el programa, D'Angelo, que era el asesino del Golden Gate, John Wayne. O sea, han sido varios los personajes que han, entre comillas, brillado en esa época en donde, como bien decía Carlos, la criminalística forense también era bastante más incipiente, por decir que no existían cosas tan determinantes como el ADN. Y aquí me quiero quedar algo con lo que tú dijiste, Carlos, una vez cuando hacíamos los viernes de secretos forenses, que tú dijiste algo súper clave. En este contexto, pasada la Segunda Guerra Mundial, en donde estos asesinos en esa época eran niños, venían de familias fragmentadas, venían de una sociedad que estaba álgida, que estaba muy agitada. Se dice que una de las teorías en por qué brotaron en estas épocas, en estas décadas, es por todo lo que vivieron a nivel traumático post Segunda Guerra Mundial. Y me acordé de algo que tú habías dicho, que en esta época que estamos viviendo, desde el 2018, por ejemplo, tras la crisis financiera que se desató en Estados Unidos, que afectó al mundo, después los ataques terroristas, las pandemias, las guerras y toda la cosa que está viendo a nivel como global, enciende una alarma de lo que podríamos estar viviendo quizás en 1 o 2 décadas más, en cómo va a ser el comportamiento de los más jóvenes, que hoy día son niños o adolescentes y se están criando en un mundo bien agitado, que es lo que varios criminalistas, sociólogos y también investigadores tratan de dar respuesta de por qué en esa época se dio tanto este fenómeno como de los asesinos seriales. Sí, yo creo que hay hartos factores. Evidentemente lo que tú dices, los menores de edad en esa época que están absorbiendo todo, que el papá no llega de la guerra, que la mamá tiene problemas, o llega de la guerra pero llega con problemas mentales, con violencia doméstica, etc. Hay un montón de factores que influyen. Socioculturales. Exactamente, y a eso yo le sumaría también la gente que viene con esos problemas. Me refiero a gente que participó en guerras, como en el caso del asesino del Golden State. Claro. En este caso sería algo que podríamos empezar a analizar también. Con la guerra de Vietnam, dices tú. En el caso de Estados Unidos, la guerra de Vietnam. En el caso de Estados Unidos, de Rusia también tenemos a Andrea Chikatilo, que también participó y fue militar. Entonces, en general en el mundo tenemos muchos asesinos en serie que están asociados a haber estado conectados o con policías o con militares que en el fondo terminan con problemas mentales. Sí. El problema es qué hace el Estado o la sociedad para proteger a esas personas después, para que nos protejan a nosotros. Yo creo que ahí es donde estamos quedando un poco al debe, y seguramente las diferencias sociales que estamos viviendo hoy en nuestro país vamos a ver reflejado, ojalá que nunca, pero viendo la estadística y cómo es predecible todo esto, podríamos estar viendo en 10 o 15 años más a lo mejor los efectos de los niños que están lamentablemente con problemas sociales ahora. Y no me refiero a problemas sociales económicos, sino que problemas de carencias de cariño, problemas carenciales en ese sentido. Entonces, no sería extraño que una persona, hijo bien acomodado, que tenga un buen pasar económico, su familia, pero no tiene el cariño, evidentemente también podría tener un perfil de este tipo. Importante. Y la historia también habla de eso, se han dado esos antecedentes. Tenemos muchas preguntas para Carlos. De hecho, hay varias teorías que se basan en torno a esto. Hay gente que asegura que hay muchos crímenes por imitación, que en realidad no sería un asesino del Zodíaco, sino que serían más de uno, otros que empezaron a imitarlo. Pero antes, queremos darle contexto, Carlos, a entender un poco estos crímenes, cómo empezaron justamente los hechos en esta situación. Ahí estamos viendo justamente la única imagen que tiene que ver con un retrato robótico que se da de este personaje, de cómo sería. Esto fue justamente y casualmente, Salfate, este retrato se hace en base a algunos testigos después del que se habría determinado como el último crimen de él, que tiene que ver con un taxista. Pero antes comenzaron justamente los crímenes. Por el retrato robot el detiene, digamos, el accionar. Bueno, detiene el accionar, más no las cartas. Es bien curioso todo eso y lo vamos a ir revisando, pero antes nos vamos al 18 de diciembre de 1968, cuando un reportero de un periódico bien importante, ¿cierto?, el Crónica de San Francisco, Paul Every, recibe un llamado distorsionado que habla justamente de que hoy es mi cumpleaños y debo salir a matar. Exacto. A ver, en ese tiempo ya comenzaban a usarse estos distorsionadores de voz. Estamos hablando de una época donde las personas mandaban mensajes anónimos,
donde habían amenazas, habían toda serie de investigaciones y espionaje en grandes instituciones y también dentro, obviamente, de los estamentos policíacos. Entonces, la clásica llamada que uno ve en las películas, así como con un distorsionador de voz, así como, hola, mi nombre es tal. Eso, digamos, fue este caso. Como decía Michael, hoy es mi cumpleaños. Ojo con eso, porque tenemos una fecha, el 18 de diciembre de 1968. Si eso es cierto, todos los sospechosos deberían coincidir con ese dato si es que en ese momento el asesino dijo la verdad. Es mi cumpleaños y necesito, voy a salir a matar a alguien. Este periodista se queda con el dato y coincide que 2 días después, David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, en su primera cita, ellos se están recién conociendo y tienen esta primera cita luego de un concierto de Navidad. Finalmente terminado el show, pasados los 10 de la noche, estacionan el auto en un cruce, ¿cierto?, de Lake Harman, siendo interrumpidos por otro auto, y finalmente se bajaría este asesino en serie, el Zodíaco, y con su arma de fuego los acribilla. Ahí estaría la coincidencia donde finalmente Paul Avery, este periodista, diría la llamada, donde él da un dato, da la fecha de su cumpleaños, insisto, si es verdad, no es menor el dato, coincidiría con este primer asesinato legítimo. Hubo otros intentos antes, se supone, pero este sería aquel que está vinculado donde quiero darme a conocer a la prensa y comienzan las cartitas famosas y quiero que me llamen el Zodíaco en este clásico accionar de los psicópatas que es, necesito reconocimiento, este es mi nombre, este es mi seudónimo y yo actúo por esto, por esto, por esto. Es que ahí tú ves la carencia de reconocimiento, de cariño que tiene esta persona. Evidentemente se va al extremo y se transforma en un asesino. No es lo normal, obviamente. Pero él quiere ese reconocimiento y que digan que fue él y no otra persona, porque puede también pensarse que pudo haber sido una otra circunstancia, un exnovio, etcétera, cualquier otra hipótesis que obviamente no le va a dar ese reconocimiento. Por eso él se preocupa de llamar por teléfono a este medio de comunicación y dejar esta evidencia. Lo importante también es que él sabe que usando este distorsionador de voz va a cambiar obviamente la evidencia de su voz, pero y todo lo que está haciendo lo está haciendo absolutamente consciente, sabiendo también que esa llamada puede haber sido grabada. Entonces, él se va protegiendo. Quiere decir que él tiene que tener algún tipo de noción básica, a lo menos, de cómo se hace una investigación. Pero perdón, y no podrían, me imagino en algún minuto, en el principio de esta investigación, haber pensado que a lo mejor también podían ser pistas falsas. En lugar de entregarte, claro, hoy en el tiempo pareciera que la información es súper fidedigna, que era muy sincero posiblemente en su accionar, pero también en algún minuto cualquier investigador puede haber dicho en ese momento, a lo mejor nos está dando pistas falsas y estamos buscando al hombre equivocado en lugar de buscar al otro. ¿Te parece que era así? Es que yo creo que como no hay ningún antecedente previo aún, lo que él dice, necesito salir a matar y tengo esa necesidad, claro, y después tenemos a los 2 días un doble homicidio con un arma de fuego, una persona que al parecer maneja información de cómo se hace una investigación, evidentemente ya podría darte la pista de decir, ok, existe esto, puede ser esta persona por sobre otros sospechosos, obviamente, pero hay que ver cómo va evolucionando el proceso. Hay un dato, perdón, porque muchos asesinos en general, incluso líderes de sectas religiosas, tienen como este enganche místico y que a veces el día de su cumpleaños es tal, pero ellos dicen, yo renací, no sé, vi la luz, tuve un sueño revelador y esta es mi verdadera fecha de cumpleaños. Podría ser porque estamos hablando de alguien que tiene delirio místico igual. Bueno. No es solamente una persona inteligente, hábil, que tiene conocimiento, que es un datazo de cómo se podría hacer una investigación y cómo tapar, digamos, las huellas que lo dirijan a él, sino también alguien que cree que está en un proceso de conversión, voy a decir, no sé, espiritual, demoníaco, dentro de sí y quizás dice, hoy día va a salir a matar, quizás por primera vez en serio, por lo tanto, hoy es mi fecha de mi cumpleaños porque hoy día me inauguro como psicópata. Claro, puede ser, si es que es la fecha de cumpleaños real. A lo mejor, tal como tú lo dices, puede pensar que él en este momento estoy naciendo simbólicamente o renaciendo y cuando cometa mi primer crimen voy a renacer y voy a salir como una nueva persona. También puede considerar. O también considerar en fechas específicas o que sean condiciones o fechas específicas, me refiero a fiestas, a aniversarios. Grandes celebraciones. Carlos, ¿cuál es la evolución de la mente de un criminal? Porque tú dijiste algo muy importante, de un criminal en serie. Dijiste, necesitan reconocimiento, ¿cierto? Pero acá cuando se supo este asesinato del 1900, el que estamos viendo ahora, el de 1968, un reportero recordó de inmediato uno de 1963.
que era muy similar, eran las mismas características, donde el 4 de julio del 63 también se atacaba una pareja de 19 años tenía él, 17 años tenía ella. Se conectan los asesinatos y se entiende que sería la misma persona, pero ese 63, este asesino del Zodíaco, no necesitó el reconocimiento. ¿Qué podría haber pasado entre el 63 y el 68 para decir, mira, ahora necesito el reconocimiento, ahora quiero empezar a enviar las cartas? Porque el 68 es cuando empiezan las cartas, cuando empiezan los llamados, cuando empieza como esa sed de popularidad. Claro. ¿Qué podría haber pasado o qué sucede bajo tu experiencia en la mente de un criminal en serie que en algún momento no necesita ese reconocimiento y después sí? Lo que pasa es que pudo haber ocasionado el primer homicidio del año 63, pero él se dio cuenta que nadie lo tomó en cuenta, fue un caso sin resolver, a lo mejor hizo el crimen perfecto bajo, obviamente, su perspectiva, y se dio cuenta que nadie se dio cuenta. Entonces siguió igual de oculto e igual y pasó totalmente desapercibido. Claro. Entonces pasó un No le proceso. generó la satisfacción que él buscaba de alguna forma. Claro, a lo mejor el reconocimiento, a lo mejor él se esforzó en realizar el crimen perfecto para que no lo descubrieran, y efectivamente no lo descubrieron, pero tampoco nadie lo Y reconoció. puede como ser que tenga el un crimen impulso de perfecto. matar y después diga, esto me gustó, así que no voy a parar, así que inicio una carrera con esto. Sí, lo que pasa es que en los últimos años ya el FBI, especialmente después del año 2010, el FBI antiguamente se hablaba de periodos de enfriamiento, ¿se acuerdan? En los asesinos en serie. Las pausas. Después del 2010 eso ya se elimina. ¿Por qué? Porque no sabemos, y se han hecho varios estudios en casos reales, obviamente en diferentes partes del mundo, donde se percata que el mismo asesino puede cometer o puede tener estos supuestos periodos de enfriamiento independientes. O sea, hoy día me puedo tardar 3 años, asesino a una persona, pueden pasar 3 años. Comete el segundo crimen y pasaron 2 días y comete un tercero. Entonces no existe un patrón, que es lo que se pensaba en primera instancia y antiguamente con los asesinos en serie. Siempre se habla, obviamente, de este periodo de enfriamiento, pero el periodo de enfriamiento pueden ser minutos. Perfecto. Entonces ya no existe. Es como un hambre, o sea, yo mato y si quedé satisfecho un año, en un año no mato a nadie. Exacto. Y si me vuelve a dar hambre como un vampiro, va y vuelve a cometer un crimen. Exacto, exactamente lo mismo. Oye, aparte estamos hablando en una época en donde los crímenes corrían con ventaja, porque claramente no había mucha forma de analizar las evidencias, también la cobertura mediática hizo que estos casos tomaran más revuelo y encender como esas ganas de estos tipos psicópatas de hacerse famosos saliendo en las portadas de las revistas. Tenemos una gráfica de la llamada del asesino a la policía, pasemos a revisar esas declaraciones. Dice, quiero denunciar un asesinato, se acuden una milla al este de Columbus Parkway, encontrarán unos chicos en un auto marrón. Fueron fusilados con una Luger de 9 milímetros. También maté a otros chicos el año pasado. Opa. Adiós. Este es el llamado del asesino del Zodíaco a la policía el 5 de julio del año 69. En esta época, Carlos, una época Después también... del Día de la Independencia, digamos. Del año 69, una época bien sangrienta, Salfate, ¿cierto? Como en ese contexto estaba todo muy agitado. Absolutamente, digamos, no en términos políticos, sino también en vientos de guerra, sino también un despertar, como tú misma dijiste, de diversas personas que... Qué increíble como la cultura, podríamos decir, incuba estos asesinos en serie. O sea, la primera vez que se habló de asesino en serie fue cuando llegó la industrialización. O sea, la producción se volvió en serie y los asesinos se volvieron en serie. Y posteriormente las guerras comenzaron a, generalmente personas que tenían manejo de armas, a demostrar este impulso en la confianza que tenían con tener un arma de fuego en las manos. 5 de julio, o sea, él comete estos asesinatos, lo confiesa al día siguiente, de nuevo una fecha donde está todo el mundo celebrando. ¿Qué más fácil que ocultarse en la multitud de personas que están vitoreando, digamos, una fecha en particular? Y dice, además maté a otros chicos el año pasado, pero no da detalles. Pregunta, si a él se le dice que son 5 los asesinatos, pero él dice que son 37, cuando dice maté también algo el año pasado, ¿está mintiendo? ¿Y él quiere decir que mató más personas o puede que sea cierto? No, normalmente cuando los asesinos en serie entregan esa información es porque son casos que no se han investigado profundamente o no están relacionados